Hey, ¿qué onda gente guapa? Si les gusta el video no se olviden de dejar su like, suscribirse y activar la campanita para no perderse nada. También pueden dejar un comentario, que eso ayuda muchísimo para que el canal siga creciendo y llegue a más personas. Gracias por el apoyo y ahora sí, empecemos con el video. Naruto. Mi girasol. Descargo de responsabilidad. Naruto no me pertenece. Todos los personajes, lugares y elementos originales son propiedad de Masashi Kishimoto y sus respectivos dueños. La historia es creación original de Kiwi de Kaiju. Yo únicamente realizo la traducción al español con fines de entretenimiento. Si te gusta la obra, apoya al creador original. Capítulo 6. El statu quo. Ino no sabía qué esperar, así que se preparó para lo peor. El camino al apartamento de Naruto fue relativamente tranquilo. El chico se entretenía orientándose por las calles, guiándose por el chakra que veía a su alrededor. Ella seguía intrigada. ¿Qué veía Naruto realmente? Según él, el chakra de cada persona tenía un color diferente. La mayoría presentaba distintos tonos de azul, mientras que otros iban desde amarillos brillantes hasta morados enfermizos. Anteriormente, describió el entorno como minimalista, con exceso de chakra adherido a las superficies, y pintó un esquema básico pero funcional de su entorno. Supuestamente, zonas como los bosques eran más fáciles de recorrer, ya que el chakra presente en las plantas permitía una lectura más sencilla y trazaba un camino más claro. Era fascinante pensarlo. Claro, los Hyuga tenían el Byakugan y los Uchiha el Sharingan, pero estos parecían menos interesantes comparados con lo que tenía Naruto. Más aún cuando pensó en el potencial que el chico tenía, aunque no solo pensaba en las ventajas. Naruto tenía que cerrar los ojos para concentrarse en leer el chakra, lo que significaba que los shinobi extranjeros, o incluso sus objetivos, sospecharían de él si repetía el proceso. La mejor solución era encontrar una manera de hacerlo con los ojos abiertos, lo cual dudaba que funcionara, o simplemente darle gafas oscuras. Estamos aquí. La voz de Naruto interrumpió sus pensamientos. Oh. Ino parpadeó. Estaba tan absorta en sus pensamientos que ni siquiera se había dado cuenta de que habían pasado por delante de su casa y habían llegado hasta el distrito de Naruto. No se equivocaba al decir que su casa era una pocilga, pero no era culpa suya. El edificio parecía abandonado desde hacía más de una década. Su tejado rojo estaba descolorido por el sol, el material se desmoronaba y se caía a pedazos, al igual que las monótonas paredes grises con grietas que recorrían su superficie. Las barandillas estaban en un estado similar al del tejado, oxidadas y desmoronándose, a punto de derrumbarse. A pesar de todo, Ino seguía emocionada por explorar el apartamento de Naruto, sobre todo después de un día largo y aburrido en la academia. Siguió a Naruto en silencio mientras subían las cortas escaleras, con la mirada fija en la espalda de su chaqueta de lana, donde el escudo Uzumaki lucía con orgullo. Por supuesto, habían contado con la ayuda de su madre para coserlo en cada una de las chaquetas, y la mujer accedió encantada. Ahora que lo pienso, veo ese símbolo por todas partes. El clan Uzumaki debió de ser muy poderoso. Reflexionó, recordando cómo el símbolo formaba parte del uniforme estándar de la fuerza shinobi de la aldea. Ya llegamos. Dijo deteniéndose frente a una puerta de color verde azulado intenso. Un emocionado Ino permanecía a su lado mientras sus llaves tintineaban al girar en la cerradura. Tiró de la manija y empujó la puerta hacia adelante. Lo primero que vio Ino fue una pequeña cocina con espacio suficiente solo para lo esencial. A continuación, un espacio abierto que Naruto utilizaba como sala de estar, que consistía en una pequeña mesa de centro, un sofá destartalado y dos estanterías con pocos libros. Había otras dos habitaciones que ella supuso que eran su dormitorio y el baño. Los únicos signos de deterioro que pudo ver eran un techo desmoronado y ventanas agrietadas. Por lo demás, Naruto había mantenido el lugar en buen estado. Las paredes lucían una capa de pintura que parecía nueva y los azulejos de madera estaban pulidos hasta brillar. Sin embargo, Ino estaba más interesada en las diversas plantas en maceta que tenía su amigo. Algunas estaban junto a la ventana de la sala, mientras que otras se encontraban en el pequeño pasillo que conducía al baño y a su habitación. Recordaba algunas de ellas. Naruto había comprado algunas en el trabajo y le alegraba ver que las cuidaba bien. No está nada mal, comentó Ino mientras se acercaba al sofá y se sentaba. Había visto tiempos mejores y sentía el trasero rígido tras haber estado sentada unos segundos, pero al menos servía para sentarse.
Lo intento, dijo, dejándose caer en el asiento junto a ella. Aunque Ino se preguntaba cómo sería vivir sola, planeaba mudarse una vez que alcanzara el rango de Chunin o Honin, dependiendo de la rapidez con que lo lograra. Quería mucho a sus padres, pero a veces anhelaba tener un poco de espacio, hacer las cosas a su ritmo sin que la estuvieran vigilando constantemente. Es acogedor, bostezó Ino mientras estiraba brazos y piernas antes de acurrucarse junto a Naruto. El lugar quizás había visto mejores tiempos, o no, pero era agradable y cálido, sobre todo con el frío que empezaba a notarse en la tarde de otoño. Naruto, por su parte, solo la miró con curiosidad, pero no la apartó. Permanecieron en silencio unos minutos, e Ino casi se quedó dormida al sentir el cansancio del día. Si no fuera por ser estudiante de la academia, se habría ido a dormir, pero aún tenía que seguir algunas reglas antes de poder hacerlo. Casi me quedo dormida. Dijo entre bostezos. Espera, hablando de eso. Se puso de pie de un salto. Enséñame tu habitación. ¿Mi habitación? Ino no respondió. En cambio, le agarró la mano y empezó a arrastrarlo hacia el pequeño pasillo. Tras unos segundos de intuición, abrió la puerta que, según su criterio, daba a su habitación, y se sintió satisfecha con su acierto. Su habitación era casi tan sencilla como el resto de su apartamento. Una pequeña cama estaba arrimada a la pared, habiendo reemplazado recientemente el futón que había estado usando por incomodidad. Un sencillo armario de madera se encontraba al pie de la cama, entreabierto para dejar ver su ropa cuidadosamente doblada y colgada. Una mesita de noche verde pálido se encontraba junto a su cama, con un despertador, una lámpara y una foto enmarcada de su madre. Aparte de los pósteres sueltos y su viejo mono colgados en la pared, Ino no encontró nada que le llamara la atención de inmediato. Se acercó a la cama y se sentó en el borde, moviéndose un poco para tantear su comodidad. No era ni de lejos tan cómoda como la suya, pero claro, había visto a Naruto dormir en las superficies más dudosas. Todavía no puedo creer lo guapa que es tu madre, comentó Ino mientras cogía la foto enmarcada. Esta vez, Ino pudo ver algo más que su rostro. Uzumaki Kusina era una mujer envidiable. Sí, conseguí esa foto y algunas otras cosas de un sapo parlante. Ino ni siquiera quería empezar a cuestionar esa historia. Naruto tenía la costumbre de atraer lo raro y lo bizarro, y por muy extravagante que sonara algo, si salía de su boca, lo más probable era que fuera cierto. Tras devolver la foto a su sitio, Ino miró a su alrededor. Era evidente que no pasaba mucho tiempo en la habitación. Saltando de la cama, se arrodilló y comenzó a tantear el espacio debajo de ella, buscando a tientas algo en particular. Naruto la miró con curiosidad, pero no dijo nada. Te pillé. Dijo mientras retiraba la mano, sosteniendo entre sus dedos varias revistas para adultos. Ino las hojeó, examinando cada página con detenimiento, mientras su rostro se ensombrecía con cada imagen que veía. No eran nada del otro mundo. La mayoría eran de contenido erótico suave, y muy pocas iban más allá. No te imaginaba como ese tipo de hombre, dijo, con la mirada aún fija en las imágenes explícitas. Naruto se rascó la nuca. Esos. Los usé para perfeccionar mi Oiroke no Jutsu, y después me olvidé de ellos. Ino frunció el ceño al recordar la técnica antes mencionada. Solo la había visto una vez, pero podía recordar cada detalle de la perversa forma de la rubia. ¿Por qué se te ocurrió ese estúpido jutsu? Al principio solo lo hacía para molestar a Jiji y a Iruka-sensei, se rascó la mejilla, pero ahora quiero usarlo para misiones. Ya sabes, ese tipo de cosas de seducción. Sé que algunas kunoichi no se sienten cómodas con ese tipo de cosas, así que podré cubrirlas. Ino parpadeó. Vaya, qué considerado de tu parte. Definitivamente no le gustaba la idea de la seducción. La idea de tener intimidad con un completo desconocido que pudiera o no tener segundas intenciones nunca le pareció bien. Siempre existía la posibilidad de que surgiera la oportunidad de participar en tales misiones, solo esperaba no verse involucrada nunca en ellas. Sí, este es mi lugar. No es gran cosa, pero planeo conseguir un apartamento mejor cuando empiece a hacer misiones. No quería nada demasiado lujoso, solo algo que no pareciera a punto de derrumbarse con un simple viento. Llévame contigo cuando vayas a ver apartamentos, dijo, apartando por fin la vista de las páginas de las revistas eróticas. Así no elegirás un sitio horrible. Naruto hizo un puchero. No es que tuviera mal gusto, simplemente la gente a menudo no apreciaba la belleza de sus diseños. Sin embargo, no le desagradaba la idea de que Ino lo ayudara. Su presencia podría ser útil con esos caseros tan molestos que lo odiaban, pero esperaba no toparse con muchos de ellos cuando llegara el momento.
No puedo imaginarme viviendo sola, dijo Ino de repente. No sé cómo te las has arreglado durante tanto tiempo. Su amigo suspiró mientras se sentaba a su lado antes de recostarse en la cama. Era mucho peor cuando era más joven. Se hizo más fácil con el paso de los años, pero sabes que la soledad nunca desapareció. Ella notó que su voz se tornaba sombría. Siempre rodeada de su familia, Ino nunca había experimentado algo así. Claro que a veces se sentía sola, pero eso era en el plano social, pues le faltaban amigos de verdad. Sin embargo, la vida solitaria de la que hablaba él era algo que escapaba a su comprensión. Imitando a Naruto, se recostó contra el colchón y miró al techo junto a él. Pero ahora te tengo a ti, su tono cambió, y las cosas han ido mejorando. Sé que suena cursi y todo eso, pero Ino, eres una gran amiga. Sintió un cosquilleo en la cara y en el estómago. Su corazón se aceleró y se sintió mareada. Eran sensaciones extrañas que Yamanaka no lograba comprender, pero, de una manera peculiar, se combinaron para llenarla de calidez. Tonto, se rió entre dientes, tú también eres un gran amigo, Naruto, y siempre te apoyaré. Gracias Ino-chan, significas muchísimo para mí. Aquella noche había sido intranquila para Ino. Cada intento de darle un respiro a sus ojos se topaba con la misma escena que había presenciado horas antes. Las palabras de Naruto resonaban en su mente, y cada repetición le provocaba un escalofrío y le erizaba la piel. Significas el mundo para mí. Fue extraño oír esas palabras salir de su boca con tanta sinceridad. Probablemente ni siquiera se dio cuenta de la gravedad de lo que decía. Ino era muchas cosas y reconocía que a veces podía elevarse a un plano superior de autocomplacencia, pero ser considerada así la ponía nerviosa, le aceleraba el corazón y le llenaba la cabeza de pensamientos. Ese idiota, susurró entre dientes, no lo decía en serio, Ino valoraba mucho su amistad con Naruto. Tenía a alguien de su edad con quien hablar, reír, compartir y entrenar. Hacía un mes que no tenía nada de eso en su vida. Sus pensamientos estaban atrapados en su mente y los pocos momentos que compartía con sus compañeros le parecían vacíos y falsos. Pero aún se preguntaba si Naruto sentía lo mismo. Claro que no era difícil creer que sí, pero una pequeña duda resonaba en su mente. El resto de la semana transcurrió rápidamente y Naruto se encontró frente a la puerta de la casa de los Yamanaka. El resplandor ámbar que iluminaba la puerta anunciaba la puesta de sol, mientras el cielo se convertía en un lienzo de rojo y naranja absorbido por el púrpura de la noche. Estaba nervioso. Sería la primera vez que pasaría más de una hora con sus padres. Eran amables, no lo miraban raro ni le guardaban rencor. La madre de Ino era dulce, cariñosa y atenta. A menudo le preparaba el almuerzo e incluso la cena cuando salían a caminar juntos. Era lo más parecido al amor de una madre que podía sentir. En cuanto a Inoichi, era severo cuando era necesario, pero también comprensivo. Poseía un aire de sabiduría, aunque no al nivel del Hokage, y era fácil trabajar con él y aprender de él. Lograba un equilibrio justo. Naruto siempre estuvo agradecido por la oportunidad que le brindó el líder de los Yamanaka. Pero la idea de cenar con ambos lo ponía ansioso. ¿Qué iba a decir? ¿Qué iban a decir ellos? Era un torbellino de pensamientos que llenaban su mente con escenarios que podrían o no ocurrir. Sin que Naruto lo supiera, Ino se encontraba en un dilema similar. ¡Ay, nuestra Ino-chan está nerviosa! Kiku arrulló mientras su hija pasaba corriendo junto a ella y subía las escaleras. No estoy nervioso. Definitivamente me parece nervioso. Inoichi soltó una risita desde su asiento en la sala de estar. Desde que Ino regresó de la academia, no ha parado de dar vueltas por la casa. Él apenas podía oír sus murmullos, y parecía empeñada en que la cena fuera perfecta. Intentó tranquilizarlo, asegurándole que Naruto no era exigente y que apreciaría cualquier cosa que prepararan, pero Ino estaba demasiado absorta en sus planes. Estará aquí en cualquier momento. Ino rebuscó en su habitación, metiendo todo lo que no servía en el baúl que descansaba al pie de su cama. Aunque dudaba que Naruto tuviera ganas de registrar su habitación, Ino quería asegurarse de que no hubiera nada comprometedor a la vista. No había mucho que entrara en esa categoría. Tenía algunas revistas de moda con imágenes un poco subidas de tono, pero nada comparable a lo que encontró en su habitación. Ni siquiera podía guardar esas cosas aunque quisiera, pues su madre tenía la horrible costumbre de limpiar su habitación siempre que no estaba trabajando, pero esperaba que eso fuera cosa del pasado una vez que se convirtiera en genin. Oh, buenas noches, Naruto-kun. Ino giró la cabeza bruscamente mientras miraba en dirección a la voz de su madre. Está aquí.
Se apresuró aún más, metiendo al azar en el maletero todo lo que consideraba inapropiado. Le echó un último vistazo a su habitación antes de salir corriendo y bajar las escaleras a toda prisa. Asomó la cabeza por el arco y, de pie en la cocina con su madre, estaba nada menos que su amigo bigotudo. Él la saludó torpemente con una sonrisa igualmente torpe. Vestía una de las camisas informales que ella le había elegido. La prenda azul marino, casi morada, le quedaba cómoda, con un discreto tono naranja en el cuello. Llevaba pantalones oscuros que terminaban en zapatos del mismo color. Se notaba que se había arreglado el pelo, pero sus mechones rubios, aunque algo rebeldes, se extendían alrededor de su cabeza. «Hola», saludó Ino, pasando rápidamente junto a su madre y agarrando la muñeca de Naruto. «¿Eh?». Parecía confundido mientras lo arrastraban más adentro de la casa, y solo logró pronunciar un rápido saludo a Inoichi. «Llámenos cuando la comida esté lista». Kiko asintió con un tarareo, riéndose para sí misma ante la apresurada retirada de su hija. Mientras tanto, Naruto seguía a Ino, absorbiendo con la mirada todo lo que podía captar mientras subían las escaleras y recorrían el pasillo. La habitación de Ino no tenía nada de sutil. La puerta morada gritaba su presencia junto al letrero con su nombre. «Nada de husmear», dijo Ino mientras se detenía frente a su puerta. «Entendido». Se contuvo de responderle, aunque ella sí había husmeado en su habitación, y él no tenía ganas de hacer lo mismo. Lo primero que notó al abrirse la puerta fue la dulce fragancia floral que emanaba de la habitación. Era similar a la que impregnaba la floristería, un aroma sereno y agradable que relajaba sus músculos tensos y le dejaba una sensación de paz. Lo siguiente que le llamó la atención fue la cantidad de color púrpura en su habitación. Casi todo tenía ese color en diferentes tonalidades, desde el lavanda claro hasta el malva más intenso. «Y yo soy el que tiene una obsesión con el naranja», pensó, pero tuvo que admitir que su uso del color estaba bien coordinado y hacía que mirar la habitación fuera una experiencia agradable. Al entrar, evaluó el tamaño de la habitación. Fácilmente empequeñecía la suya y ambos podían estar cómodamente a varios metros de distancia, con espacio de sobra. «¿Y bien?». La voz de Ino llamó su atención. «¿Y bien qué?», preguntó él, y ella, a su vez, frunció el ceño. «¿Qué opinas?». «Oh». Sintió un ligero pánico instalarse en su estómago, «es genial». No era muy bueno con las palabras, «me recuerda a un ramo de flores». Suspiró para sus adentros al ver cómo se iluminaba su rostro. No era nada del otro mundo, pero cumplía su función. «Me alegra que te guste», dijo, acercándose a su cama y sentándose en el borde antes de hacerle señas a Naruto para que hiciera lo mismo, porque así es como se verá nuestro dormitorio. Naruto ni siquiera se había sentado cuando tropezó y cayó de espaldas sobre la cama. Tenía una expresión de asombro en el rostro. «¿Nuestro dormitorio?». «Sí», le dijo con una sonrisa burlona, con un brillo travieso en sus ojos azules, «pensé que querías que me casara contigo. Ya sabes, marido y mujer comparten habitación». Las mejillas doradas de Naruto se enrojecieron de vergüenza. Había olvidado por completo todo aquello. Aunque en ese breve instante de arrepentimiento solo pudo imaginar cómo sería su vida si se convirtiera en su esposo. ¿Serían las cosas diferentes? Se llevaban de maravilla, así que tal vez su matrimonio sería similar, pero todo era pura especulación. Le gustaba Ino, pero no sabía cuánto. Además, probablemente Ino aún pretendía conquistar el afecto del solitario Uchiha. «Ay, vamos, no actúes como si no fuera una gran esposa». Ino resopló mientras se inclinaba hacia su almohada y apoyaba el codo en el suave cojín, mientras descansaba la mejilla sobre la mano. «No sé, Uzumaki, ten cuidado con lo que dices». Su amenaza no tenía ninguna fuerza, pero Naruto se guardó sus palabras. No iba a decir nada. Bien, oyó decir a Ino, que se movía, colocándose de manera que le quedara la mirada. «¿Así que sigues intentando ganarte el corazón de frente?». Naruto se mordió el interior de la mejilla antes de suspirar. «Nah, quiero decir, es linda, pero ya no siento lo mismo por ella». «Oh». Parpadeó un poco sorprendida, claro que hacía tiempo que no lo oía proclamar su amor eterno por la chica de pelo rosa, pero no creía que su enamoramiento se hubiera desvanecido. Sí, no tiene sentido perseguir a alguien. No están obligados a corresponder a esos sentimientos, simplemente hay que seguir adelante, ¿sabes?, dijo, recordando la conversación que tuvo una vez con Ayame. Fue una charla breve, pero bastó para que el joven rubio comprendiera algo que antes le faltaba. Vaya, y no temía preguntar, pero su curiosidad superaba con creces su ansiedad, así que, ¿últimamente te gusta alguien? ¿Quizás Hinata?
Quería darse una patada a sí misma. Naruto la miró extrañado. ¿Hinata? Murmuró mientras pensaba en la Hyuga. Él no sabía mucho de Hinata. Era prácticamente imposible sentarse a conversar con ella, o huía tras un par de palabras o simplemente se bloqueaba en el acto. No entendía por qué actuaba así. Era extraño y no tenía ni idea de cómo hacerlo. Creo que Hinata es linda, sintió que Ino le golpeaba la pierna, se incorporó y la miró con furia. Oye, ¿por qué hiciste eso? Nada. Se rascó la nuca, deteniéndose en ella con la mirada durante un breve instante antes de retomar su posición original. Como decía, creo que es mona, pero es un poco rara, no en el mal sentido, claro. Es solo que no sé. Ino no ignoraba el enamoramiento de Hinata por Naruto. Era evidente para cualquiera con dos dedos de frente, excepto para Naruto, que era un poco despistado, pero a la chica le faltaba la confianza para actuar según sus deseos. Si Hinata hubiera sido capaz de expresar lo que pensaba, no le cabía duda de que Naruto estaría pegado a ella como un guante. El clan Hyuga es un clan prestigioso en Konoha, prácticamente la realeza. Si la princesa Hyuga hubiera tenido un carácter más frío, podría haber usado su estatus para presionar a Naruto y que iniciaran una relación. Conociendo a Naruto, probablemente también habría funcionado. Se estremeció al pensarlo. No le gustaba la idea de que Naruto estuviera en semejante aprieto, lo cual la preocupaba considerando su condición de uno de los últimos Uzumaki restantes. Cualquier cosa podía pasar y alguna rubia tonta y arrogante podría aparecer y pedir, exigir, su mano en matrimonio. De hecho, a Ino no le gustaba la idea de que Naruto estuviera con ninguna chica. Espera, ¿qué? Te pregunté si aún intentas ganarte el corazón de Sasuke. Ino se maldijo a sí misma. Seguramente había expresado algunos de sus pensamientos en voz alta, pero al parecer no había sido suficiente para darle una pista. Intentó pensar en el Uchiha, pero esa atracción que sentía antes estaba ausente. En realidad, no. No tenía sentido andarse con rodeos. Lo había pensado muchas veces, pero no podía imaginarse un futuro con Sasuke. El chico le parecía todo apariencia sin sustancia, unidimensional, más allá de su afán por volverse más fuerte. Esa actitud le había gustado un tiempo, pero se había vuelto aburrida, e incluso antes de superarlo, Ino sentía que se cansaba de ser ignorada. Estoy orgulloso de ti, Ino-chan. ¿Quién sigue? Shika. Naruto ni siquiera pudo terminar sus palabras cuando Ino saltó de su lado de la cama y rápidamente le tapó la boca. Ni se te ocurra. No es que le desagradara Shikamaru, pero todo en él le resultaba poco atractivo. Al menos Sasuke simplemente la ignoraba. Con Shikamaru tendría que competir con su pereza y alzar la voz o amenazarlo para conseguir algo. Naruto alzó las manos en señal de derrota. Ino soltó su boca y retrocedió, sin dejar de mirarlo fijamente por si acaso rompía su promesa tácita. Estaba bromeando. Su aroma aún permanecía. Se quedaron en silencio un rato. El único sonido que llenaba el ambiente era el bullicio de la cocina. Ino le dirigía a Naruto alguna que otra mirada mientras él observaba su habitación, analizando minuciosamente cada objeto decorativo que tenía a la vista. Se mordió el labio inferior. Sus palabras de aquel día aún resonaban en su mente, recordándole la importancia de su amistad. Oye, Naruto, miró en su dirección. Sí, ¿qué tal? ¿Lo decías en serio? ¿Lo que dijiste el otro día, que yo significaba el mundo para ti? Esas palabras sonaron extrañas al salir de su boca. ¿Sí? Le dijo radiante, y lo digo con toda la fuerza de mi ser. Se quedó atónita. Entonces, prométeme que seremos amigos para siempre. Extendió su meñique, esperando una mirada de incredulidad, pero Naruto rápidamente envolvió su meñique alrededor del de ella. Lo prometo, y jamás rompo mi palabra. Su amplia sonrisa era un poco tonta, pero contagiosa, pues ella no pudo evitar sonreír como una boba. Para ser justos, ambos tenían sus momentos, e Ino no lo habría querido de otra manera. Bueno, eso es adorable. Ambas rubias se quedaron paralizadas y, al unísono, se giraron hacia la puerta. Kiko había logrado acercarse sigilosamente y abrir la puerta, permitiéndose asomarse y presenciar ese momento íntimo. «¡Mamá!», gritó Ino, para diversión de la mujer. «Ay, no te precipites, Ino, creo que lo que tenéis es adorable. Venga, la cena está lista». Ino, visiblemente nerviosa, miró fijamente a su madre mientras se alejaba. Naruto, por otro lado, no entendía lo que acababa de suceder. Ni siquiera había oído abrirse la puerta. Tendría que practicar la percepción pasiva de la gente, si es que eso era posible. Vamos, vámonos antes de que mi padre también decida decir algo, gruñó Ino mientras saltaba de la cama.
Su mano encontró la muñeca de Naruto y el chico la siguió en silencio mientras salían de la habitación. Ambos llegaron al comedor y, para horror de Ino y deleite de Naruto, su madre había preparado una abundante ración de ramen. ¿Creía que estabas haciendo arroz? Su madre sonrió con picardía y se encogió de hombros. Lo estaba, pero entonces recordé que a nuestro querido Naruto le encanta el ramen. Ino ya ni siquiera podía enfadarse con su madre. Era ella quien siempre se quejaba de la adicción de Naruto al ramen. Ino suspiró, pero rápidamente dejó de lado su frustración y acompañó a su amiga a sentarse. Su padre no tardó en seguirlos y se sentó frente a ellos. Los observaba con una sonrisa burlona mientras discutían en voz baja. Ino tiraba de la camisa de Naruto, mientras el chico de bigotes intentaba alejarse de ella. ¿Cómo les va en la academia, chicos? Decidió salvar a Naruto, quien le dedicó una mirada de agradecimiento. Está bien, suspiró Ino. Solo que es un poco aburrido. Iruka seguía repitiendo el mismo contenido de siempre, el tipo de cosas que Ino no veía útiles en ningún encuentro futuro. En mis tiempos, papá, te entrenaban para infiltrarte en campamentos enemigos, lo he oído 1000 veces. Bueno, eso no lo hace menos cierto. Inoichi se giró para mirar a Naruto, claramente fascinado por el ramen que poco a poco llenaba la mesa. ¿Y tú, Naruto? Se animó al apartar la vista del banquete. Naruto no podía quejarse demasiado de la academia. Las cosas habían mejorado considerablemente desde el arresto de Mizukiri, además, algunos cambios en el profesorado habían hecho que su vida allí fuera mucho más llevadera. Su única queja era la falta de formación práctica. Se centraban mucho en la teoría y la historia, y su única preparación consistía en combates de taijutsu y alguna que otra práctica de tiro. Todo parecía insuficiente para algo tan importante. Ojalá aprendiéramos un poco más sobre cosas de ninjas. Entiendo que la historia y la resolución de problemas son importantes, pero no nos están enseñando mucho más allá de lo mínimo indispensable. Mira, exclamó Ino, extendiendo los brazos hacia Naruto. Tal como lo dijo. Cualquiera que no pertenezca a un clan lo va a pasar muy mal al principio porque no tiene acceso a recursos adicionales. Inoichi tarareó mientras asentía a sus quejas. Daba la impresión de que la academia se había relajado en sus enseñanzas, aunque era discutible si el Hokage era consciente de ello o no. Su hija tenía razón. Los niños civiles se quedarían aún más rezagados si los colocaban en equipos incompatibles. Eso no significaba que los civiles no pudieran superar a los hijos de clanes. El cuarto Hokage era un ejemplo brillante de un huérfano que logró arrasar con sus compañeros de clan, pero esa tenacidad no era inherente a todos. Ya veo, aunque su atención seguía centrada en los dos que tenía delante, he conseguido que algunos trabajadores eventuales cubran el trabajo tanto en el departamento de informática como en la tienda. Trabajaremos en vuestra formación durante los próximos 2 días. Naruto estaba eufórico, casi saltando de su asiento, mientras que Ino se mostraba menos entusiasmada. Entrenar con su padre y con Naruto significaba que tenía que seguirle el ritmo a este último, que era un auténtico caballo de batalla en lo que a entrenamiento se refiere. Temía el sol de la mañana y el dolor muscular que sentiría al final, pero una parte de ella se alegraba de pasar más tiempo con su amigo, ajeno a todo. Nada de jerga ninja en la mesa. Kiku le dio una palmada suave en el hombro a Inoichi al pasar con el último plato de la mesa. Su marido le dedicó una sonrisa avergonzada, provocando un gemido en la mujer. Naruto, Ino me dice que el ramen de miso es tu favorito, le guiñó un ojo a su hija, quien suspiró, y no soy ninguna experta en ramen, pero me gustaría creer que será una comida abundante. El niño estaba visiblemente extasiado, con una gran sonrisa dibujada en su rostro. Tiene un aspecto y un olor increíbles. Ino puso los ojos en blanco, pero él no se equivocaba. Su estómago rugió mientras saboreaba la comida que tenía delante. Sin duda, distaba mucho de ser una comida sana, pero tal vez, por segunda vez, podría saltarse la dieta. Suspiró y separó los palillos, igual que los demás. Itadakimasu. El ambiente le resultaba extraño a Naruto. Rodeado de risas y calidez, una agradable sensación lo invadió mientras devoraba su tazón de ramen. Sin embargo, la escena le resultaba familiar. De niño, solía ver a las familias retirarse de las frías calles de Konoha, preparándose para pasar la noche. Niños rodeados del amor y el cuidado de sus padres, lejos del crudo invierno y con el estómago lleno. Oye, Naruto, sus ojos se fijaron en su tazón ahora vacío, se giró ligeramente y vio la dulce sonrisa de Ino, una curiosa ceja rubia arqueada hacia arriba. Oyó que su voz se quebraba, con un nudo en la garganta.
Le costaba decir algo, mirarlos a los ojos. El chico se había enseñado a no llorar, a reprimir sus emociones. No quería arruinar el ambiente, manchar con lágrimas una comida maravillosa. Increíble, Datebayo. El chico es bastante bueno disimulando sus emociones. Inoichi observó cómo su hija y Naruto se miraban con gestos de enfado. Vio pasar una serie de emociones por sus ojos antes de responder. Disimular las emociones siempre es una buena estrategia, pero no le gustaba en este caso. ¿No nos libramos de esa garrapata tuya? Ja. Creías. No discutíamos así, ¿verdad? Inoichi se giró hacia su esposa, que ya se había terminado 3 tazones. No, más bien fui yo quien te sacó a rastras, en tu estado de embriaguez, de cualquier tugurio que tú, Choza y Shikaku decidieran llamar hogar para pasar la noche. Inoichi gimió, ¿cómo podía olvidar detalles tan importantes? Kiku se rió, es tierno, ¿verdad? Inoichi no calificaría de tierno la escena en la que Ino le pellizca la mejilla a Naruto, pero entendió a qué se refería su esposa. Ver felices a los 2 niños era la mayor satisfacción para un padre. Entonces, ¿cuál suena mejor, Uzumaki Ino o Yamanaka Naruto? Ambos niños se detuvieron y se volvieron hacia Kiku. Por supuesto, a Naruto le costó un poco más entenderlo, pero Ino no tardó en fulminar con la mirada a su madre, mientras que a Kiki le resultaba difícil tomar en serio a su hija con la cara roja y sonrojada como un tomate maduro. Un momento, no nos precipitemos. Inoichi interrumpió, dejando su segundo tazón sobre la mesa. Al menos un adulto sensato, dijo Ino con un dejo de alivio en su voz. Obviamente, Yamanaka Naruto suena bien. Sonrió al ver el horror en su rostro. Espera, ¿yo casarme con Ino? Naruto se puso al tanto de la conversación. ¡No! No te cases conmigo. Tal vez una combinación de ambas. Entonces sería Uzumaki Yamanaka Ino, sugirió Kiku, mientras ambos padres ignoraban deliberadamente a los otros 2 comensales. Buena idea, tarareó Inoichi, pero creo que Yamanaka Uzumaki Naruto funcionaría un poco mejor. Insistes mucho en que Yamanaka aparezca primero. Solo digo que, si van a liderar el clan Yamanaka, mejor que lo hagan. Mamá. Papá. ¿Qué demonios? Ino hizo un gesto hacia Naruto, que todavía estaba tratando de procesar todo lo demás que se estaba discutiendo. Mira, rompiste a Naruto. Ambos adultos compartieron una risa y dijeron, solo estábamos bromeando con ustedes, niños. Por ahora. Ino dejó escapar un suspiro de exasperación, convencida de que echar más leña al fuego de sus padres no era nada conveniente. Volvió a su tazón y se sirvió una segunda ración. Naruto pareció pensar igual, dejándose caer en su asiento con las mejillas sonrojadas mientras se servía otra ración de ramen. Naruto no llevaba la cuenta de lo que comía. Estaba absorto en el momento, escuchando a los padres de Ino compartir historias de su juventud, algunas de ellas no tan gloriosas, para disgusto de Ino. Él reía y compartía las suyas, los pocos momentos felices que recordaba de su infancia, la mayoría relacionados con bromas, algunas exitosas y otras fallidas. Pasaron las horas y, antes de que Naruto se diera cuenta, ya era casi medianoche. Será mejor que me vaya, dijo, dirigiendo la mirada al reloj que se encontraba justo encima del arco. Ay, Dios mío, ¿de verdad ya es tan tarde? No te preocupes, lo acompañaré a casa, dijo Inoichi, además quería hablar con el chico sobre algunas cosas. La mesa resonó al levantarse todos. Kiku comenzó a recoger los cuencos vacíos y los cubiertos usados, mientras que Inoichi se dirigió hacia la puerta principal con Ino y Naruto siguiéndole de cerca. ¿Y no querías venir?, dijo Ino, chocando juguetonamente con él. El rubio mayor puso los ojos en blanco ante su broma, pero ella tenía razón. Casi deja escapar la oportunidad. Habría estado en su destartalado apartamento leyendo o haciendo siempre lo mismo. Vale, tenías razón. Esto ha sido divertido. La sonrisa de Ino, que le partía las mejillas, era molesta, pero suficiente para arrancarle una risita. Caminaron sin rumbo por el pasillo, sin saber qué decir en presencia de su padre. ¿Nos vemos mañana?, preguntó ella. Sí, mañana. Los dos se abrazaron, e Ino se tomó un momento para abrazar a su amigo y darle un golpecito en la barriga antes de separarse. Hey. Solo me aseguro de que no estés engordando. Hizo un puchero, pero finalmente ambos se despidieron, dejando a Naruto solo para afrontar la fría noche junto al patriarca Yamanaka. Las calles se habían quedado vacías. Los pocos habitantes del pueblo iban de bar en bar, y algún que otro shinobi patrullaba para mantener el orden. El cielo estaba oscuro y cubierto de espesas nubes grises que ocultaban la luna llena y las estrellas.
Caminaron en silencio durante unos minutos, cruzando el pequeño puente que se arqueaba sobre un pequeño arroyo que conectaba con un canal de agua más grande. Sabes que no me opongo a que te cases con mi hijita. ¿Quién empieza una conversación así? Inoichi se rió, pues no esperaba que Naruto respondiera de esa manera. Ni siquiera podía ofenderse. Solo tenía que romper el hielo, logró contener la risa, pero escucha, gracias por estar cerca de Ino y ayudarla. Nunca pensé que la vería tan seria con algo que no fuera su pasatiempo. Naruto sentía que era él quien debía estar agradecido. Ino lo había sacado de una profunda depresión de la que ni siquiera era consciente. ¿Qué te parecería un aprendizaje con un servidor? Naruto parpadeó, ¿no deberías preguntarle eso a Ino? Bueno, Inoichi se aclaró la garganta, técnicamente Ino siempre está bajo mi tutela. Es mi hija y la heredera del clan. Pero nada me impide tener otro aprendiz. Inoichi deseaba fervientemente que el chico formara parte de su equipo, no solo porque reduciría sus jornadas laborales a la mitad, sino también por la seguridad de la aldea. No sé, vamos, chico, esa habilidad tuya, el Shingan. ¿Shingan? Me gusta cómo suena. Bien, tu Shingan, Inoichi lo pensó y el chico tenía razón, sonaba bien, podría resolver la mayoría de los casos en cuestión de segundos. Y no digo que te daría puntos extra para tu objetivo de convertirte en Hokage, pero es una posibilidad. Naruto tarareó pensativo. Aún no tenía claro en qué consistía todo aquello del aprendizaje, y aunque Ino le había contado a qué se dedicaba su padre, el trabajo seguía siendo confuso y misterioso. Pero si podía usar su Shingan, quizás valía la pena intentarlo. Y tal vez pueda compartir contigo algunas técnicas del clan. Esas palabras sonaron sacrílegas saliendo de su boca, pero él era el jefe del clan, pero eso significaría que tendrías que casarte con Ino. Y todo volvió a la conversación anterior. No sé si lo dices en serio y creo que ahora mismo no quiero saberlo, Inoichi-san. Solo te estoy tomando el pelo, chico, a menos que... Naruto se detuvo de repente, giró la cabeza y la levantó para mirar hacia un edificio a su derecha. Nos están siguiendo, anunció Naruto. Inoichi adoptó una expresión seria mientras miraba en la misma dirección. No lograba comprender del todo lo que Naruto percibía, pero conocía la sensación de ser observado. Dame detalles. Es extraño, son dos. El rostro de Naruto se arrugó mientras observaba con atención las firmas de chakra. Se sienten fríos, sin emociones. Su chakra está increíblemente quieto. Abrió los ojos de golpe y dijo, se han ido. Probablemente te asustó tu truco del nido, murmuró la rubia mayor. Tengo una corazonada, pero tendré que confirmarlo más tarde. No te preocupes por eso ahora. Naruto solo asintió, pero no pudo evitar estremecerse al pensarlo. Había algo antinatural en esas firmas de chakra. Era como observar máquinas, carecían de cualidades únicas y su flujo era uniforme e inmutable. Oh, ya llegamos. No había reconocido su entorno debido al extraño suceso, pero divisar el feo tejado de su complejo de apartamentos fue suficiente para recordar a dónde se dirigían en primer lugar. Bueno, supongo que mi trabajo aquí ha terminado. Miró el edificio con una mueca. Sin duda, el lugar necesitaba algunas reparaciones. Gracias Inoichi-san. Ahora no lo olvides, Naruto, mañana supervisaré tu entrenamiento con Ino. También podemos ultimar algunos detalles ya que estamos en ello. ¿Y la tienda? Tengo a algunos miembros del clan que pueden cubrir el puesto, así que descansa tranquilo y no llegues tarde mañana. Naruto asintió y se despidió del hombre con la mano mientras su figura se alejaba en la distancia. Desanimado y listo para descansar, se apresuró a llegar a su apartamento y dar por terminada la noche. Sin embargo, al acurrucarse bajo las sábanas, sintió una agradable sensación de calidez y comodidad, mientras su mente repasaba los recuerdos de la noche. Ino no sabía qué era peor, el entrenamiento de Naruto o la rutina de su padre. Ambos le resultaban tortuosos. La única diferencia radicaba en las áreas en las que se centraban. Mientras que el programa de Naruto se enfocaba en perfeccionar las capacidades físicas, el de su padre, en cambio, llevaba su chakra y su destreza mental al límite. No te esfuerces demasiado, Ino. Recuerda encontrar el equilibrio perfecto entre dirigir tu energía espiritual hacia adelante y usar tu chakra para mantener su forma. Ella escuchó a su padre darle instrucciones desde la banda. Era más fácil decirlo que hacerlo. Una vez que su conciencia abandonaba su cuerpo, era difícil mantener el control sobre él, y considerando el tiempo que le llevó recuperarlo, dominar el Shintensin no Jutsu era un juego de paciencia y desgaste. Inoichi centró su atención en Naruto, quien cometió el grave error de revelarle su método de entrenamiento.
Debido a su particular caso, Naruto tenía acceso a reservas de chakra descomunales que le permitían crear una cantidad absurda de clones de sombra. Esto, sumado a la característica única del Kage Bunshin no Jutsu, que les permitía transmitir información y experiencia al usuario, significaba que Naruto podía reducir el tiempo de aprendizaje a una fracción de lo que normalmente tomaría. El líder de Yamanaka quería aprovechar al máximo esta situación haciendo que Naruto creara grupos de clones y les asignara diferentes tareas. Sin embargo, no quería sobrecargar al chico, así que se aseguró de que las cosas fueran sencillas y que sus clones se centraran principalmente en ejercicios de control de chakra. Aunque ya no necesitaba crear clones regulares, eso no justificaba su deficiente control de chakra. Mientras sus clones se dedicaban a pegarse hojas en la frente y a trepar a los árboles, al original se le encomendó la tarea de perfeccionar su Shingan. Bien, necesito que practiques tu Shingan, quiero ver lo que ves, así que usaré el Shindenshin no Jutsu. Entiendo. Naruto se concentró en el chakra de Ino y observó cómo cambiaba y se arremolinaba antes de proyectarse hacia afuera en una especie de esfera. Había dos manifestaciones. La fuente principal, densa, y una fina capa que la rodeaba. Supuso que se trataba de su consciencia por la sensación que producía y el ligero tono lavanda que tenía, en comparación con el resto de su chakra, que parecía más bien de color ciruela. Shindenshin no Jutsu. Naruto sintió una leve incomodidad. No hacía falta ser un genio para darse cuenta de que el Jutsu ya estaba en efecto y que ahora estaba conectado con el padre de Ino. Escuchó el tarareo del hombre resonar en su cabeza, sin duda tardándose un instante en acostumbrarse a la extraña visión. Fascinante, en ese momento, observaba a su hija a través de la lente del Shingan de Naruto, y era muy diferente a lo que había imaginado. Ver el chakra de Ino en movimiento era algo distinto a la percepción sensorial habitual. Era mucho más visceral y profundo, como si pudiera percibir cada mínimo detalle en cada filamento de chakra. Necesito que te centres en mí. Naruto asintió y dirigió su atención hacia la figura de Inoichi. Fue una experiencia bastante extraña observar su propio cuerpo de esa manera. Podía ver un tenue rastro de su chakra extendiéndose hacia Naruto, creando un vínculo que recordaba a las técnicas de sombra de los Nara. Pero lo que más le fascinaba era cómo el chakra en su cabeza se movía, girando a un ritmo constante como un engranaje en una máquina. Cuanto más pensaba, más fluctuaba y giraba el chakra para acompasarse a su ritmo. Chico, esto es asombroso. Pero también era desconcertante, aunque esto demostró que una de sus teorías era correcta. Cualquier Yamanaka podía conectarse con Naruto y compartir lo que veía con sus aliados. La mejor estrategia sería que Naruto creara clones y los ubicara alrededor de un perímetro. De esa manera, el Naruto original podría seguir en acción y sus clones actuarían como sensores rápidos para los Yamanaka. ¿Quieres que contacte con otra persona? Inoichi tarareó, preguntándose qué estaría tramando Shikaku. ¿Crees que puedes encontrar al vago conocido como el jefe del clan Nara? Naruto recordaba vagamente cómo se sentía el chakra del hombre. Era similar al de Shikamaru, solo que un poco más, envejecido. Ampliando el alcance de su Shingan, Naruto se dirigió rápidamente hacia el complejo del clan Nara y, tras analizar numerosas señales similares, encontró la de Shikamaru. Justo a su lado se encontraba el líder del clan. Ambos miembros del clan Nara merodeaban por el denso bosque de su propiedad. Avísame la próxima vez que hagas eso. Se sintió mareado, ya que no esperaba recorrer la aldea a toda velocidad y saltar de una firma de chakra a otra de una manera tan rápida. Vale, disculpa. Tras disipar la inquietud que sentía en el estómago, Inoichi soltó una risita mientras espiaba a su amigo. Los dos Nara se mostraron disgustados mientras revisaban a los ciervos que cuidaban. No soy de los que envidian, pero tienes una habilidad increíble. Podía sentir la alegría de Naruto, y no podía culparlo. Él también se sentiría satisfecho si pudiera encontrar a cualquiera, en cualquier lugar y a cualquier hora. Pero probablemente se podría mejorar un poco. Tras soltar el Shindenshin no Jutsu, Inoichi sacudió la cabeza mientras su visión se reajustaba a las imágenes normales del mundo. Sin duda, necesitaba al chico en su equipo cuanto antes. Pero también veía a muchas otras divisiones intentando arrebatárselo, especialmente los equipos sensoriales y de barreras, aunque no podía imaginarse a Naruto eligiendo roles tan estáticos. Espera, ¿por qué no pensé en hacer eso? Ino se acercó, aparentemente tomándose un respiro de su entrenamiento. Desde que supo de la existencia del Shingan de Naruto, ella sentía curiosidad por él, pero nunca se le había ocurrido usar el Shindenshin no Jutsu.
No seas tan dura contigo misma, Ino-chan, tu viejo amigo solo piensa rápido. Era una tontería, pero estaba más que feliz de restregárselo en la cara. Pero antes de que le insistas con eso, quiero que ambos descansen un rato. Conectar con este Shingan es nauseabundo y requiere bastante esfuerzo. Necesitan descansar antes de sumergirse de lleno en esa experiencia. Ino hizo un puchero ante la negativa momentánea, pero accedió mientras se dirigía hacia el gran árbol en la zona que se había convertido en su lugar de descanso habitual. Se apoyó en su base y estiró las piernas, sintiendo y oyendo varios crujidos al hacerlo. El sol había alcanzado su punto más alto, proyectando sus rayos tras las nubes lánguidas que se cernían sobre ellos. No hacía tanto calor como en sus entrenamientos anteriores. El frescor del otoño finalmente se imponía en la batalla de las estaciones. Una suave brisa los acarició, rozando su piel empapada de sudor y brindándoles un instante de frescor, uno que Ino pudo saborear con más calma. ¿Estás bien? Sintió el brazo de Naruto rozar el suyo mientras él tomaba asiento a su lado. Sí, usar el Shindensin me da dolor de cabeza, pero estaré bien en un par de minutos. A veces me pasa, dijo, pasándose la mano por sus desordenados mechones dorados, atrapando briznas de hierba. Cuando miro demasiado lejos o uso el Shingan durante mucho tiempo, me da un dolor de cabeza insoportable. Era raro, pero cuando ocurría, era horrible. Ino abrió los ojos y los puso en blanco para mirar a su amigo. Entonces no lo uses tanto, tonto. Le dio un codazo en el costado. Jaja, muy gracioso. Hablo en serio, dijo, apoyándose en él mientras observaba cómo su padre daba instrucciones a los clones activos de Naruto. No quiero que te lastimes. Por favor, ten cuidado. Yo tendré cuidado, pero solo si tú haces lo mismo. La sintió asentir y tararear, pero tras unos instantes notó que se movía. Estaba dormida, sin duda agotada por haber usado repetidamente el Shindensin no Jutsu desde la mañana. Esta era la escena a la que Inoichi regresaba. Sabía el desgaste que les suponían sus técnicas, pero le sorprendía que Ino hubiera aguantado tanto tiempo entrenando. Normalmente se habría quejado tras la primera hora, pero verla entrenar durante 5 horas seguidas le dibujó una sonrisa de orgullo en el rostro. Oye Naruto, creo que podemos dar por terminado el día. Estoy contento con lo que hemos logrado hoy, nos vemos luego, chicos. De acuerdo, dijo, levantando el pulgar, y observó cómo el hombre abandonaba el campo de entrenamiento. Tendría que disipar a sus clones, pero hay intervalos regulares para no sobrecargarse el cerebro con una avalancha de recuerdos. Por ahora, simplemente observaría las nubes mientras se alejaban hacia algún lugar del mundo. No sabía a dónde se había ido el tiempo. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Entre asistir a la academia, entrenar y trabajar en la floristería, la percepción del tiempo de Ino se había distorsionado. Parecía que solo ayer discutía con Sakura sobre el reconocimiento del último Uchiha, pero ahora era el momento de demostrar que eran dignos del rango de Genin. Ino apretó los puños mientras miraba fijamente las hojas de papel sobre su escritorio. El examen escrito consistía principalmente en preguntas de cultura general que evaluaban sus conocimientos sobre historia universal, el protocolo Shinobi de Konoha y la teoría detrás de la mayoría de los conceptos que utilizaban. No era nada complicado y, salvo algunas preguntas, no estaba preocupada. Sus ojos se dirigieron rápidamente al otro extremo del aula. Naruto estaba sentado junto a Ami, ya que los habían reorganizado para evitar que hicieran trampa y se ayudaran entre amigos. No le gustaba que la chica de pelo morado estuviera sentada tan cerca de su estúpida. Ami solía divertirse ridiculizando a Naruto, así que la idea de que se acercara tanto a él no le parecía bien. Pero en ese momento no podía hacer nada al respecto. Tenía que concentrarse en el examen. Así pues, transcurrido el tiempo previsto para la realización del examen, Iruka comenzó su ronda de recogida de los exámenes escritos. Naruto estaba seguro de sí mismo. Por una vez, no se rascaba la cabeza ante las preguntas de su examen. Entonces, ¿qué tal crees que lo hiciste? Se giró para mirar a su compañero de escritorio temporal. No está mal, creo que me equivoqué en la 8ª pregunta, pero eso es todo. Respondió, aunque la pregunta estaba formulada de tal manera que tuvo que borrar su respuesta varias veces. Creo que sé a cuál te refieres. La chica estiró el brazo sobre el escritorio y apoyó la cabeza en él. Oye, Naruto, ¿quieres salir conmigo esta semana? El rubio parpadeó, sorprendido por la oferta. Su historia con Ami se reducía principalmente a que ella se burlara de él, pero a estas alturas era raro que alguien no le hubiera lanzado alguna pulla de vez en cuando. ¿Salir?
Preguntó. Sí, podríamos quedar en mi casa. Podemos pensar en algo. Sí, Ami sabía con quién hablaba. El mismo chico al que solía acosar, pero ¿era este Naruto el mismo de hacía un par de meses? En esencia, seguía siendo la misma persona, pero la seguridad que irradiaba lo diferenciaba de su antiguo yo, desaliñado y vestido de naranja. Ella no sabía qué le hacía Ino al chico, pero le gustaba bastante. Le recordaba a esos perros de pelaje dorado que siempre estaban deseosos de complacer, o al menos eso era lo que observaba cuando veía a los dos rubios pasar el rato de vez en cuando. Y, oye, Naruto. Otra voz interrumpió la conversación, esta vez la de Sakura, que se giró para mirarlos desde su asiento frente a ellos. ¿Qué tal, Sakura? Estaba agradecido por haberla salvado, pero sentía que se avecinaba otro dolor de cabeza. He estado teniendo problemas con mi taijutsu, ¿crees que podrías ayudarme un poco? Eso sonaba bastante simple. Lárgate, frente. Yo le estaba hablando primero, gruñó Ami mientras se incorporaba de su posición relajada, con el ceño fruncido. Naruto gimió para sus adentros al ver la chispa imaginaria que saltaba entre las dos chicas. No entendía por qué se guardaban tanto rencor, pero cada vez que se enfrentaban temía salir más herido que ellas. Iruka fue su salvación mientras se aclaraba la garganta, lanzando una mirada penetrante al mar de estudiantes esperanzados. A continuación pasaremos a la demostración de precisión y a la prueba de taijutsu. Los jóvenes, emocionados y ansiosos, se dirigieron hacia la puerta, y Naruto aprovechó la oportunidad para escabullirse entre Sakura y Ami mientras intercambiaban palabras agrias. Aquí estás. Ino le pellizcó la manga de la chaqueta y lo atrajo hacia ella. ¿Dónde más podría estar? Preguntó con una sonrisa pícara, y ella, en respuesta, gimió y lo apartó. Él soltó una risita, pero la siguió mientras recorrían los sinuosos pasillos de la academia antes de salir a un enorme campo de hierba con una ligera pendiente que descendía hacia un par de árboles. Se colocaron varios objetivos a diferentes distancias y alturas, y algunos de ellos quedaron ocultos por muros de madera y troncos. Era un método sencillo, diseñado para garantizar que los estudiantes tuvieran la destreza necesaria para utilizar herramientas shinobi estándar como el kunai y el shuriken. Como era de esperar, la mayoría de los estudiantes lograron cumplir con los criterios de aprobación, que consistían en acertar 6 de los 10 objetivos. Hubo algunos casos excepcionales que no alcanzaron el objetivo y otros que sobresalieron, como el Uchiha, que se sintió lo suficientemente atrevido como para añadirle un toque de distinción a su técnica. Y luego estaba Naruto, que logró estar a la par con Sasuke, pero con menos espectacularidad y un percance que, gracias a la suerte, le valió una puntuación perfecta de 10 sobre 10. Ino, por su parte, falló 2 tiros, y su explicación se redujo a las manos sudorosas, una excusa que a Naruto le hizo gracia. La siguiente parte del examen se centró en el taijutsu, pero no consistió en un combate real. Los participantes debían golpear una almohadilla que el instructor asistente sostenía mientras la movía. La puntuación se basaba en la cantidad de golpes acertados y en la proximidad de estos al centro del objetivo. Hinata fue la que más destacó en esta parte del examen, utilizando la postura de su clan para sortear la guardia del instructor y asestar un total de 15 golpes. Sasuke le siguió de cerca, empatando una vez más con Naruto, quien tenía la ventaja de la altura y logró asestar golpes en los puntos más difíciles. Ino se situó en algún punto entre Kiba y Shino, lo cual consideraba respetable. Kiba se inclinaba más por el taijutsu y Shino, al igual que su amiga, tenía ventaja en altura sobre la mayoría. Pero no le daría más vueltas al asunto. Estar entre los 5 primeros era algo de lo que aún se sentía orgullosa. Muy bien, ahora llega la parte final del examen. Ninjutsu. Estaban de nuevo en el edificio principal, pero esta vez todos estaban alineados, esperando a que los llamaran. Ino se apoyó en Naruto, tirando inconscientemente de la cremallera lateral de sus pantalones para mantener cerrado el bolsillo. No puedo creer que por fin estemos aquí, susurró Ino. A la tercera va la vencida. Sí, no falles. Como si. Observaron cómo los estudiantes salían de la sala, algunos blandiendo con orgullo su Itayate de Konoha, y otros sin el protector frontal adornado. La fila fue disminuyendo gradualmente y pronto llamaron a Sasuke, quien regresó unos minutos después con la placa de acero en la mano. No me decepciones, idiota. Sasuke le dedicó una sonrisa burlona. Todavía no he terminado de patearte el trasero. Ino puso los ojos en blanco ante su breve intercambio. Chicos Uzumaki Naruto. Bueno, ese es mi nombre. Se apartó de la pared, pero antes de irse sintió que Ino le apretaba la mano. Buena suerte.
Sabía que él no lo necesitaba, pero no quería que nada saliera mal. Tenía fe en que Iruka no se metería con Naruto como lo hizo ese bastardo de Mizuki, aunque aún le quedaba una pequeña duda. Naruto entró en la habitación y se encontró con Iruka y otra mujer de cabello oscuro y rizado que llevaba gafas. Muy bien, Naruto, voy a necesitar que realices el Kawarimi no Jutsu, el Enge no Jutsu y el Bunshin no Jutsu. ¿Entiendes las instrucciones? Naruto asintió y, con la aprobación de Iruka, se ejecutó la primera técnica. Un kunai sin filo fue lanzado hacia él. El proyectil impactó, pero una bocanada de humo llenó el aire y un tronco cayó al suelo, apareciendo Naruto justo a su lado. Bien, se confirma el uso del Kawarimi no Jutsu. Iruka anotó algunas cosas. A continuación, el Enge no Jutsu. Naruto no se lo pensó mucho para decidir en quién quería transformarse. En cuestión de segundos imitó la apariencia del padre de Ino sin pasar por alto ni un solo detalle. Yamanaka Inoichi, excelente. El Chunin con cicatrices tarareó con satisfacción. Y por último, el Bunshin no Jutsu. Por supuesto, Naruto seguía teniendo dificultades para crear clones normales, pero después de hablar varias veces con el Hokage al respecto, Naruto aprendió que simplemente podía usar el Kage Bunshin no Jutsu. Y así lo hizo, creando 3 réplicas idénticas de sí mismo, todas físicas y sólidas. Impresionante, te has superado a ti mismo. Iruka sonrió mientras calculaba la puntuación total de Naruto. Tras unos minutos de silencio, lo dirigieron hacia una mesa con multitud de cintas para la cabeza expuestas sobre su superficie. Enhorabuena, Uzumaki Naruto. Has aprobado el examen de Genin. Los labios de Naruto se curvaron en una amplia sonrisa. Estaba ansioso y extasiado mientras contemplaba la variedad de colores. Desafortunadamente no había naranja, pero se alegró al saber que Ino tampoco conseguiría morado. Finalmente, decidió tomar uno envuelto en un paño negro. Gracias, Iruka-sensei. Ha sido un placer ser su instructor, ahora por favor, manténgase alejado de los problemas. No prometo nada. Se rió al salir de la habitación, con el Itayate orgullosamente envuelto alrededor de su frente, ordenando así su cabello rebelde. Ino no le dio oportunidad de decir nada antes de lanzarse sobre él en un abrazo. Lo lograste. Sí, todo es gracias a ti. Equipo 6, era la asignación de equipos. La mayoría estaba nerviosa, muchos esperaban que les tocara con sus amigos. El tiempo se le pasó volando a Ino una vez más, desde la celebración de su graduación hasta ahora, sentada, esperando el inevitable momento en que tendría que estar con Shikamaru y Choji. El equipo 7 estará formado por Akimichi Choji, Haruno Sakura y Uchiha Sasuke. Tu instructor Jonin es Ataque Kakashi. Quienes conocían la formación Ino Shikacho estaban atónitos. Una parte vital del equipo había sido emparejada con un Uchiha y un civil. Ino miró a Shikamaru, quien parecía igual de desconcertado, pero el chico de cabello oscuro presentía lo que sucedería. Era algo que había contemplado hacía tiempo, pero no creía que llegaría a hacerse realidad. Choji estaba atónito. Antes no le preocupaba la asignación de equipo. Pero al oír que su nombre no aparecía seguido del de Ino ni el de Shikamaru, se sintió preocupado y desconcertado. ¿Qué estaba pasando? El equipo 8 estará formado por Aburame Shino, Yuga Hinata e Inuzuka Kiba. Tu instructor Jonin es Yui Kurenai. Hinata estaba un poco triste. Había esperado que la emparejaran con Naruto, pero no estaba en contra de su equipo actual. El equipo 9 sigue en rotación. El equipo 10 estará formado por Nara Shikamaru, Uzumaki Naruto y Yamanaka Ino. Vuestro instructor Jonin será Sarutobi Asuma. Shikamaru gimió mientras bajaba la cabeza. Se había echado una maldición hacía meses y ahora le tocaba trabajar con ese problemático dúo rubio. Ino miró fijamente a su amiga. Estaba sorprendida, pero eso era quedarse corto. La formación Ino Shikacho había sido un pilar durante muchas generaciones, y que de repente se separara era algo que jamás se habría imaginado. Bueno, esto es incómodo, murmuró Naruto. No, esto es genial. A pesar de la sorpresa, Ino estaba bastante contenta, incluso emocionada. Su amiga estaba en el mismo equipo que ella. Habla por ti misma, murmuró Shikamaru mirando fijamente a la rubia mientras ella le sacaba la lengua. Próximo capítulo. Hagámoslo oficial.